inclusive el honor que nos hizo de visitar la Embajada Paraguaya. Habíamos hablado sobre la posibilidad de estar juntos en una noche de programación desde la Embajada. Así que celebro, agradezco y realmente me emociona el poder tenerlo a Daniel Peña Fernández, al miembro de la Cámara de Representantes, al diputado uruguayo, hoy con nosotros, a quien ya saludamos y con quien vamos a tener un diálogo sobre varios temas que hacen al interés de nuestro país. Indudablemente, el Mercosur, la región, el tratado con la Comunidad Europea, la libre navegación de los ríos, ni qué decir los antecedentes históricos que tenemos, y por supuesto saber un poco, ya les anticipo, él es de Canelones, de un departamento aledaño a Montevideo, y por supuesto nos va a hablar también de su trayectoria. Aunque ustedes no crean, con 40 y pico de años, Daniel es uno de los referentes más importantes que tiene hoy la política uruguaya. Así que le damos la bienvenida. Y gracias, Daniel, por estar con nosotros. Realmente valoramos mucho que nos acompañes esta noche. Gracias, Rogelio. Y bueno, las mentiras van por cuenta del embajador, pero es un gusto para mí estar en tu casa, estar en la Casa del Paraguay y sobre todo en donde me siento parte de la casa y de hermano del país. Nosotros somos, además de un nacimiento político y de una historia política que también nos tiene muy hermanados en base a que tengo una concepción histórica de la vida democrática del continente, pero de esta región en donde, bueno, todos quienes acompañamos la visión paraguaya de la Guerra Grande nos hace diferentes y nos hace parte de la misma historia para construir un futuro común. Y eso es una forma de entender la vida política, es una forma de ir transcurriendo estos años que nos han tenido hermanados. Nos han tenido hermanados desde el punto de vista político desde siempre, se ha consolidado con una entrada conjunta en el Mercosur, se ha vuelto a consolidar en algo que hace años pensar que Paraguay iba a ser destino de inversores uruguayos era prácticamente difícil de creer. Hoy tal vez es de los destinos predilectos donde hay si no me fallan los números, arriba de 15.000 inversiones uruguayas hoy en el Paraguay, en todos los rubros. Y bueno, y eso hace a que nos hermanemos mucho más, a que vayamos de la mano en productos, en una forma de ver, en poder transmitir de forma conjunta conocimientos y producción. Y hace a lo que siempre quisimos a la hora de hermanar nuestros pueblos, de que podamos ir caminando juntos en la producción, en el trabajo, en la forma de ser, en sentirnos parte de un mismo territorio. Y bueno, creo que ese es el desafío y sobre todo el estar en un lugar en donde, como pasa en algunas familias, los chicos terminamos dando el ejemplo a los grandes. Así que en momentos de pandemia, en momentos en donde por suerte estamos en el Uruguay pasando de una manera inédita esta crisis. Hoy tenemos la buena noticia de que solo quedan, por cuarto día consecutivo, hay 0 infectados y quedan solo 44 personas activas en todo el país. Estamos seguramente en los próximos días, si no pasa nada y hay que tocar madera sin pata, con casos 0 en el Uruguay. Así que reactivándose un poco el funcionamiento, empezando a trabajar, empezando prácticamente todos los sectores de la vida del país a funcionar, los que se pueden, ¿no? Tenemos casos muy específicos como el turismo, que va a ser un detalle nada menor para el crecimiento no solo del Uruguay, pero de todo el mundo. Pero bueno, en este camino que nos trae trabajando, una alegría estar acá, una alegría, Rogelio, de contar también contigo representando al Paraguay en este país. Sabemos que además venís de
del terreno político, cosa que la comunicación se hace a veces mucho más fácil. Acá en la vida diplomática hay dos terrenos, ¿no? Está la diplomacia tradicional, la diplomacia parlamentaria, pero sobre todo aquellos que pasaron por la vida parlamentaria de los países tienen un tránsito diferente a la hora de la comunicación en los distintos niveles de gobierno, el trabajar los problemas del país con otra sensibilidad. Y bueno, y estas mismas cosas son las que hablan a las claras de un embajador que parece muy activo, de que se preocupa por la comunicación con su gente, cuánto se habla a veces y se critica el servicio exterior cuando se van a cargos en el exterior y se olvidan que en definitiva uno en el exterior lo que hace es representar a su pueblo y a su gente, y creo que en esta medida simple de tener un Facebook Live para comunicarse con los suyos, habla a las claras de que tu preocupación va mucho más allá de estar en un espacio en el Uruguay, sino trabajando para que a tu país le vaya mejor, para que nuestros lazos sean cada vez mejores y más fuertes, pero sobre todo de una persona inquieta que es lo bueno que queremos o que en lo personal nos parece para el desarrollo de todos. Así como dice el diputado, así como dice Dani, realmente la política nos facilita mucho, los contactos, los amigos y la frecuencia con que podemos dialogar con los nuevos líderes de la política uruguaya nos proyectó a un estamento distinto. Y yo les comento, la característica tradicional del Uruguay es que haya gente de mucha edad haciendo política. Líderes de 80, 82, 85, cerca de 90 años, lo cual es muy lindo. Pero hay una fuerza política, hay una generación que está renovando la política y está abordando la problemática habitual desde una concepción o visión distinta. El mismo presidente de la República, Lacalle Pou, es un hombre de 46, 47 años, tiene la misma edad del diputado, y evidentemente nos habla de una renovación. Y así como él decía, ratifica un poco algunos puntos. Es cierto lo que el diputado decía sobre la guerra de la Triple Alianza. Mira que nosotros hemos tratado con políticos, parlamentarios de otros países, pero tengo que reconocer que si bien en otros países tratan inclusive a veces de justificar, en el Uruguay no encontré jamás, nunca encontré un solo uruguayo que no me haya dicho es un dolor que llevamos adentro, lo de la guerra de la Triple Alianza. Es un desencuentro lamentable, triste, pero que supimos, paraguayos y uruguayos, uruguayos y paraguayos, de alguna manera usar de pedestal para construir las nuevas relaciones. Las que se dan hoy, como bien él decía, hablaba de más de 15.000 inversiones, se calcula que hay más de 1.800.000 hectáreas en poder de productores, no especuladores, productores uruguayos que han invertido en genética, en trazabilidad, en pasturas, y han ayudado al Paraguay a mejorar su marca país. Nosotros pasamos del año 1998, 22 años atrás, de exportar 89 millones de dólares de carne a 1.400 millones que exportamos. Entonces, es un poco una experiencia de éxito tremenda la que tiene el Paraguay, y en eso nos han ayudado mucho, indudablemente, los productores uruguayos. En fin, yo creo que el tránsito, el tráfico, la comunicación es tan fluida. Hace 4 o 5 años habían 2 vuelos por semana, 2 vuelos. Hoy, o hasta la pandemia, habían 2 aerolíneas que hacían 2 vuelos por día. Eso nos demuestra un poco que el tráfico, la integración es tremenda. Por eso yo creo que lo que puedan hacer diputados con la visión de Daniel es muy importante, porque tenemos temas claves, tenemos temas en el que, hablando de la ganadería, podemos nosotros ir a ofrecer nuestros 14 millones de cabezas, y ustedes un dato similar.
Pero es distinto hablar de 14 o 15 millones que hablar de 30 millones de cabezas de ganado. Y eso nos permite visualizar al tratado con la comunidad europea con posibilidades distintas. Y los aliados estratégicos, diputados naturales, yo creo que son Paraguay y Uruguay. No cabe duda, creo que además somos los que tenemos la responsabilidad de impulsar y la responsabilidad también de generar un recambio. El otro día estaba leyendo algún periódico, alguna opinión de los desafíos que tenemos como Mercosur y la posibilidad de que podamos ir avanzando en desprendernos de algunas soluciones e empezar a avanzar mucho más rápido de lo que se ha avanzado. La demostración de lo que hablábamos recién del ganado, cuánto ganó Paraguay en el mejor de los sentidos, lo digo, que inversores uruguayos vayan precisamente a invertir en producción de ganado, en transferencia de tecnología, en trazabilidad, en cómo el Uruguay ha hecho las cosas bien durante mucho tiempo. En los últimos años el Uruguay hemos logrado desbancar a países como Nueva Zelanda o Australia en el precio de la carne. Llegamos a ser uno de los países donde el precio de la tonelada de carne es el más caro del mundo. Y eso se hace en un momento en donde la forma en cómo lleguemos a lo natural es muy importante. Vamos hacia nuevos desafíos que se vienen mientras algunos estamos empezando a criar ganado, en otros lados estamos viendo ya que se empieza a producir la carne sintética, que se calcula que en 6-7 años el 30% del consumo de carne mundial va a ser de carne sintética, y el desafío de las inversiones, el desafío de lo que es esta cuarta revolución industrial que lleva a la automatización de servicios y poner el empleo en jaque, el que lleva al cuidado del medio ambiente, pero que también hace algunas producciones como las nuestras, que seamos bien inteligentes a la hora de cómo superarnos, el tener una forma de comercializar que nos vaya ayudando a todos y que podamos a través de la transferencia de tecnología y de buenas experiencias poder estar a la altura del mundo, que no es otra cosa que nuestra gente pase a tener la oportunidad de vivir mejor. Y esos son los desafíos que hacen el libre comercio, que hacen las posibilidades de tener apertura en los distintos mercados, que hace tener acceso a tecnologías de primer mundo que hoy las necesitamos en tiempo real y que nos permita también competir en el mundo, que nos dé acceso a todo lo que hace, por ejemplo, hoy el acceso a los medicamentos, el acceso a tecnologías que van haciendo en un mundo del conocimiento que también nos tienen que encontrar juntos. Y eso, sin lugar a dudas, que se hace con cooperación, con correlacionamiento, con barreras bajas, con mirar el mundo de una manera mucho más inteligente, empezar a usar la ideología menos común, que yo lo llamo, que es la ideología del sentido común, que es el menos común de los sentidos, y que a veces visiones muy ideológicas terminan echando por tierra a lo que tenemos que hacer. Y en estos países creo que no tenemos tiempo de trancarnos a veces con visiones ideológicas que terminan perjudicando a la gente, sino con visiones que nos puedan hacer cada vez mejores, y viendo que, la tecnología cambió el mundo, que vienen cambios muy profundos y muy rápidos, que los estados nos vamos a tener que adecuar a esos tiempos, y que en la medida de encontrar gobernantes inquietos y sobre todo que estén con la cabeza lo suficientemente abierta como para poder cambiar rápidamente y ponerse a la altura de las circunstancias, nos puede encontrar ávidos a la hora de tomar decisiones. Así que en el Uruguay estamos sí en etapa de cambios. Por suerte hay mucha gente joven entrando, hay mucha gente joven que empieza a tomar decisiones. Sin duda que también eso hace a choques que sin lugar a dudas van a terminar habiendo porque los tiempos lo van exigiendo. Pero creo que tal vez la mejor enseñanza de estos días ha sido el que el país haya podido dar estos pasos y tener estos buenos resultados en el marco de la libertad. Y yo que soy un defensor absoluto de la libertad y que todo lo podamos hacer pero con libertad, donde le podamos dar instrumentos a la gente para que crezca de la mano de su propia libertad de alimentarse para ser mejores, es el desafío que vamos teniendo.
Vamos a hacer un paralelismo. Después me comprometo a trabajar con los amigos, los compañeros de la producción, entre lo que fue la entrevista que hicimos con Sergio Abreu, senador, con una visión programática, filosófica, profunda, y la forma en que pensás y te expresás. La dinámica que hay entre el arraigo, el apego espectacular, los dichos por el senador Abreu, pero tu forma de abordar ya es un paso más. Ya no estamos en la teoría del pensamiento. ¿Cómo hacemos práctica esta integración? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Indudablemente, Dani, con varias herramientas que tenemos, ¿verdad? En algún momento, López, por la intervención brasilera al Uruguay, produce lo que termina siendo la hecatombe del pueblo paraguayo. Y tratamos, inmolación mediante el pueblo, de defender a toda costa la soberanía, la independencia y la libre navegación de los ríos. Nosotros entendíamos de que para el Paraguay era fundamental el estuario del río La Plata y la posibilidad de remontar el río Paraná para llegar al Paraguay, la entrada y salida de nuestros productos. Hoy, obviamente, tenemos el puerto de Buenos Aires y tenemos el puerto de Montevideo. Aparte de que en el puerto de Montevideo tenemos un puerto franco cedido por el gobierno uruguayo, tenemos también el puerto de Nueva Palmira. Son herramientas válidas, Dani, como para que fortalezcamos más la integración. Puede ser un desafío de tu gestión ver cómo potenciamos esas herramientas, la libre navegación, consolidar la hidrovía de alguna manera, para que uruguayos y paraguayos podamos enfrentar los desafíos de esos que tan bien describías y hablabas, de cara al futuro, a lo que es el tratado con la Comunidad Europea. Puede, desde la gestión de un diputado, fortalecerse esas herramientas. Bueno, esto no se hace con las gestiones de un diputado, y yo te diría que ni de un presidente, se hace con la gestión de los pueblos y con toda una estructura que vaya funcionando. Vos tenés mucho que ver, yo tengo mucho que ver, muchos tenemos que ver en base a que, primero, el desafío de la hidrovía lleva muchos años. Recién hace poco tiempo que logramos en algunos canales ir un poco más profundo. Creo que nos queda el desafío de algunos de los ríos, no solo liberarlos, sino también hacer más profundo su navegabilidad para que permita mucho más cantidad y sea mucho más eficiente las cargas. Creo que tenemos un desafío político tal vez mucho más importante, que es estamos a las puertas de una nueva era y con problemas en Argentina y como en Brasil. No era difícil de pensar, pero bueno, ya estamos en plena pandemia mundial con los dos socios comerciales más importantes de lado a lado de nuestras fronteras, con problemas políticos importantes, con problemas sociales importantes, con problemas de salud importantes, que hacen al desafío de cómo vamos a seguir creciendo y la velocidad con que cada uno toma las decisiones. Entonces, cómo se encara el Mercosur, la libertad que podamos tener para movernos, sobre todo los países como los nuestros, y la unidad en ese funcionamiento, y que a veces los grandes, como todos esperamos en algún momento, fueran el motor para que todos fuéramos más rápidos, en algunos casos terminaron siendo tal vez el peso para que no fuéramos tan rápidos, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que hay que ir arreglando. Creo que hay que dejarnos un poco en libertad a todos para juntos sí, pero tener algunas herramientas que nos permitan ir a los que podemos ir en otra velocidad, desatando el nudo, y que cuando los nudos se desaten colaboren y vayan para mejor. Yo creo que todos tenemos que ver, en la medida de que las opiniones que podamos dar y que podamos tener vayan en la línea de mejorar las relaciones y que nuestros pueblos sean lo mejor posible. Y ese es el desafío que tenemos, creo que vos como embajador, yo como diputado, o en distintas herramientas que podamos desarrollar.
es la navegabilidad, sí, pero también hay otro tipo de cosas que hay que empezar a buscar. El mundo del conocimiento hoy es importante. Hoy lo que son las redes sociales y la tecnología y el acceso a la tecnología y las cosas y la automatización de servicios que se pueden hacer a través de tecnologías que nos permiten a uruguayos, paraguayos, a jóvenes uruguayos o paraguayos trabajar desde sus casas en Paraguay y en Uruguay para empresas que están en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en México o en España, gente que hoy empieza y que tenemos que empezar a cambiar porque tal vez lo mismo que hoy gana gente atrás del ganado lo puede ganar un niño en un barrio pobre que le enseñemos a picar un código, como se dice comúnmente, y armar un programa y a trabajar desde su casa y poder eso, por ejemplo, la pandemia creo que desarrolló ese tipo de cosas, ¿no? Empezamos, por lo menos en el Uruguay, a ver cómo todo un sistema educativo se pudo poner a tiro a través de la computación y a través del Zoom y a través de las distintas herramientas informáticas y cómo hoy empresas empezaron no pararon porque sus trabajadores lo pudieron hacer desde su propia casa y desde esos mismos lugares empezamos a trabajar hacia otras partes del mundo. Y bueno, esto va a dejar muchas enseñanzas y creo que tenemos que trabajar en lo tradicional, que no va a cambiar y que ha hecho importante al comercio de nuestros países, y también lo no tradicional porque ha dado la oportunidad de que a través del conocimiento podamos estar jugar en otras ligas y materializar oportunidades para mucho de nuestra gente. Así que siempre se puede hacer, el que está en política tiene que ser un hacedor. Y a veces no importa de dónde, ¿no? Desde una banca de diputados, desde una embajada, a veces desde tener una voz en algún lado, es qué rol intente uno jugar. A Daniel Peña, hoy es diputado, hace bastantes años por suerte, pero si mañana será en otro lado, intentaré ser positivo para la sociedad, eso es lo que yo quiero ser. Eso es, en donde me toque dar una opinión, en donde pueda decir algo, yo quiero ser positivo para el lugar donde vivo, y colaborar y ayudar, y no ser de los que pone el palo en la rueda. Cuanto más gente encontremos en eso, y si los estados en los cuales participamos nos encontramos con ganas de hacer y no de poner palos en la rueda, y nuestra gente va a vivir mejor, y ese es el desafío de los gobernantes, que tengamos la capacidad de entender cuando nuestras opiniones hacen mejor la vida de los demás o cuando no. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho, y siempre hay que estar trabajando, desde grandes cosas como las que hablábamos hasta pequeñas cosas. Vamos a aprovechar acá se dice, había un dicho de una radio que se llamaba Radio Sport, ¿no? La oportunidad que me brinda Radio Sport y vamos a salir a defender las pequeñas cosas que recién hablábamos por fuera. Bueno, capaz que hay algún intendente que no encuentra y no conoce de lo mucho que hay que cuidar a veces las relaciones internacionales, de pequeños detalles que a veces hacen a la cosa. Te voy a contar de las cosas más lindas que a mí me pasó las primeras veces que fui a Asunción, es ir a la escuela artigas. Es encontrar una tierra uruguaya, una educación uruguaya y maestras uruguayas en el centro del Paraguay y en el centro de Asunción. Entonces, un caso único. El Paraguay es la única excepción. Y muy bueno, ¿no? Y muy bueno. Y muy bueno. Y de esa sensación, me imagino que debe ser bastante parecido cuando un paraguayo pasa por el centro y va a la calle Paraguay. Entonces, a veces quienes están en la gestión local no visualizan esas cosas y bueno, creo que hay que seguir defendiéndolas, creo que hay que seguir esos sentimientos que uno tiene cuando visita países que no son los de uno, pero que sienten y encuentran la representación de su patria en una patria amiga, hacen también a las buenas relaciones y que hay que cuidarlas. Así que intentaremos también poner nuestro granito de arena para que Paraguay siga siendo la calle Paraguay y para que muchos paraguayos que vengan a visitar y caminar por el 18 de julio sigan teniendo muy cerca de donde salgan a comprar o a comer algo la calle Paraguay como sinónimo de alegría, como nos da a nosotros cuando vamos a Asunción y ver la escuela Artigas con niños de túnica y moña y donde todavía se sabe el himno de nuestra patria y nuestra bandera nacional. No, y así es, y así es. Hablando un poco del siglo del conocimiento, del imperio del conocimiento. Vamos a ver que
ya los años 60 o 70 del siglo XX, la economía mundial se dividía 33% en agricultura o ganadería, producción de alimentos, 33% de la economía la prestaban los servicios y 33% la industria. La industria sigue siendo el 33%, pero a pesar de que hay más gente en el mundo que alimentar, la producción de alimentos, los commodities, bajaron del 33 al 6 y la prestación de servicios subió al 60 y poco más. Bueno, la prestación de servicios no es quien cocina hamburguesas, ¿verdad? La prestación de servicios, la era del conocimiento, los que generan los software, los que han hecho desarrollos tecnológicos, informáticos, digitales. Y creo que el Uruguay entendió bien eso a tiempo. Nosotros hemos recibido un auxilio importante del sistema uruguayo del Plan Ceibal para digitalizar también nuestras escuelas. Y yo creo que de alguna forma estamos unidos en varios programas que los que compartimos la misma visión. Resultado un poco de eso, de la responsabilidad del compromiso, Dani, es que en Sudamérica, justamente en el Mercosur, Paraguay y Uruguay hayan tenido hasta hoy los mejores resultados en el combate al COVID-19, al coronavirus. A Uruguay y Paraguay se le suma Costa Rica, pero Paraguay y Uruguay en el Mercosur han tenido los mejores resultados, con todos los problemas que tenemos con los vecinos, ¿verdad? Pero hay una ciudadanía responsable, participativa, que entiende su destino histórico y se compromete, a pesar de los grandes problemas internos que tenemos, pero hay un empoderamiento, una empatía ciudadana con los destinos, los grandes destinos nacionales, y creo que se ve en el Uruguay, se ve en el Paraguay. Y bueno, fruto de eso un poco es también escarbando la historia, el tener un destino, un origen común. Y así como vos decías, bien decías, no es solamente ir a la Escuela Solar de Artigas, que como decía el diputado, y es cierto, es la única escuela pública en el Paraguay que tiene directora que es de otro país y se aplica la currícula de otro país, la única. Y a partir de ahí, bueno, ir a la Plaza Uruguaya emblemática, y ir a la calle Montevideo, y ir a las calles Eduardo Víctor Aedo, Luis Alberto de Herrera, 33 Orientales, Rodó, ir al Club Oriental, ir al barrio Luis Alberto de Herrera, grandes defensores de los derechos del Paraguay, dicho sea de paso, ir a la avenida Máximo Santos, y ni qué decir, Asunción tiene 5 grandes avenidas de entrada y salida. Para darte una idea, una es Mariscal López, la otra es Eusebio Ayala, el presidente del Paraguay durante la Guerra del Chaco, la otra es Fernando de la Mora, uno de los próceres. Y al lado de ella, en paralelo, es la avenida Artigas. Todo esto no se hace solamente en función, Dani, a lo que hayan podido aportar a la formación, a la cultura, a la historia paraguaya estas circunstancias, sino se hacen un poco en homenaje al pueblo uruguayo. Entonces, en ese homenaje también nosotros queremos que como retribución, de alguna manera, se tenga en consideración eso que muy bien dijiste. La calle Paraguay hoy está en debate porque aparentemente hay un proyecto en el que se ha presentado el deseo de rendirle homenaje a Mario Benedetti, a quien yo particularmente admiro, pero homenajearlo cambiándole el nombre a la calle Paraguay y poniéndole Mario Benedetti. Y nos regocijan tus palabras porque realmente, como decía el senador Abreu también, es una cuestión de conocer un poco de historia, de conocer un poco las relaciones ancestrales que hay de un pueblo común, pero a los guaraníes. Pero a veces, por eso
hay gente que no entiende que cuando uno le pone un nombre a una calle tiene un sentido muy fuerte. Y a veces, no, claro, con el paso del tiempo, a veces la gente nueva o quien llega no reconoce de qué se te habla, pero tuvo una significación muy importante. Y a veces hay gente que dice, bueno, ¿por qué no cambiamos este nombre a esto? ¿Por qué no cambiamos este nombre a otro? Sin saber a ver, que en el momento que se tomó fue porque hubo un significado muy fuerte y que esas raíces son las que hacen continuas las relaciones. Entonces, obviamente que vamos a entrar en esta discusión, pero más allá de eso, el entender que somos dos pueblos hermanos, que además nos queda mucho por andar, nos queda mucho por andar. Este es el inicio de un camino. Por eso me gustaba cuando decías, hablabas del senador Abreu. Yo fui su primer suplente hace 2 periodos en el Senado, así que lo conozco muy bien. Además acá le dicen el paraguayo. ¿Sí? El papá es paraguayo. Pero sin lugar a dudas que este es un desafío permanente. Los pueblos tienen que saber muy bien de dónde vienen para no repetir errores en el futuro, pero no siempre quedar abrazados al pasado, sino abrazarnos al futuro juntos. Y creo que nos tienen que encontrar en un futuro juntos, de forma abrazando la inteligencia y abrazando el desarrollo, que es lo que nos tiene que unir. No solo nos tiene que unir el pasado, nos tiene que unir las ganas de desarrollarnos, de construir un futuro común, de construir un futuro juntos. Quienes en otra época pelearon por esta zona del mundo, y yo soy un fiel defensor de una visión federal de esta zona del continente, sin lugar a dudas es porque teníamos mejores condiciones para desarrollarnos mejor. Y eso se trata en los acuerdos, de eso se tratan las relaciones, de eso se trata Facebook Live, o se trata es que podamos vivir en un mundo en donde tenemos el mismo derecho de desarrollarnos que otros ciudadanos de otra parte del mundo. Y yo siempre yo creo que te lo conté, yo vengo de una familia pobre, yo repartía diarios en mi ciudad, y siempre decía, bueno, ¿por qué yo no puedo hacer que otro pueda hacer? ¿No? Y a nivel de países es lo mismo. ¿Qué tenemos los uruguayos o los paraguayos que no podamos hacer que hacen otros en otras partes del mundo? Nada. Es simplemente la cuestión de poder hacerlo, de intentarlo, de buscar los caminos, de trabajar duro y de tener ese sentido muy fuerte de sacar las cosas adelante. Yo creo que lo vamos a hacer. Y estos dos países ahora además vienen hace muchos años demostrando de que somos hermanos, no solo de la boca para afuera, porque siempre en estos ambientes a veces uno le gusta hablar de la hermandad y uno termina siendo hermano de todo el mundo, y es cierto, ¿no? Y es cierto. Pero después las cosas hay que ver en los hechos, ¿no? Y en los hechos, bueno, hoy hay, no porque sí, se llega a ver 15.000 uruguayos invirtiendo en Paraguay. No es solo una cuestión económica, además hay uruguayos que se sintieron parte, que se sintieron cómodos, que se sintieron seguros, que apostaron a que otros sigan invirtiendo, a que hay una relación que continúa. Y bueno, y eso es desarrollo. Y esas son las cosas por las que hay que intentar trabajar. Así que no sé cuánto tiempo tenemos, a veces uno se va haciendo largo en estas cosas, y bueno, yo que soy de Canelones y que entré, era mejor tomando algo que agua, pero bueno, esta agua también pasa a ser importante en el desarrollo de nuestros continentes, de nuestros países, que tenemos bastante agua dulce abajo, que también tenemos que cuidar. El acuífero grande también. Pero bueno, más allá de eso, bueno, saber que hay amigos, que queremos un futuro y que lo visualizamos de forma bastante parecida y que lo hemos demostrado a lo largo de los años, y que podamos continuar así. No, indudablemente te agradezco, Dani, es un gusto el que hayas estado acá con nosotros. Vamos a terminar siendo parientes, así como vos decías, porque Artigas dejó huellas en el Paraguay. Juan Simeón Gómez, el hijo de Clara Gómez, su compañera en Curuguatú, San Isidro Labrador del Curuguatú, fue lugarteniente del Mariscal López, llegó a Cerro Porá, defendió una de las
alas en la carga final en la que muere el Mariscal López. Entonces estamos muy relacionados. Y ya amigo, estoy demasiado contento que hayas venido esta noche. Che Maite Iroru, mi saludo alborozado. Che Poyopu, Chanuambarete. Realmente ha sido una noche espléndida con alguien que nosotros, de los muchos uruguayos que vamos descubriendo y que tienen simpatía hacia el Paraguay, lo han escuchado ustedes, no se los he relatado yo, lo han podido vivir por esta nuestra página semanal de comunicación con nuestros compatriotas acá, nuestros compatriotas en el Paraguay, de que tenemos un amigo más, miembro de la Cámara de Representantes, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado, el que hoy nos ha participado, el que hoy nos ha hecho parte de sus pensamientos, Daniel Peña Fernández, a quien agradecemos realmente desde el corazón que nos haya visitado. Así que, diputado, creo que vamos a seguir trabajando juntos y el vigor de tus pensamientos y la dinámica de tu visión hace que coincidamos en demasiadas cosas. Yo creo que el destino común que tenemos, que fue fortalecido con nuestros ancestros, hoy descansa en las posibilidades de encontrarnos nosotros juntos, caminando unidos. La embajada está abierta para la Cámara de Representantes, para los diputados y ni qué decir para lo que pueda disponer Daniel Peña Fernández. Muchas gracias, diputado, por haber estado esta noche. Bueno, gracias, embajador. Después le voy a corregir el título, porque hoy estoy de vicepresidente, no de presidente. No importa, para nosotros sos... Esto está rotativo. También integro el Parlamento del Mercosur, por lo cual desde la Comisión Parlamentaria Conjunta de Carnaval. No olvidamos de citarla. Y así que nos va a tener juntos. Pero bueno, yo soy de los que me gusta que nos encuentre juntos en la acción. Y sin lugar a dudas vamos a estar contigo, Rogelio, en el accionar de cosas que nos importen a ambos países y espero demostrarlo rápidamente. Gracias, diputado. Vamos a una pequeña pausa, un interregno musical, mientras recibimos la visita de los coroneles y el capitán de navío agregados militares ante la embajada, y vamos a hablar sobre la firma del protocolo de paz que puso fin el 12 de junio del 35 a la guerra del Chaco, a la guerra entre paraguayos y bolivianos. Gracias. Número 13 ese regimiento, tamuñanamente llegó Fortín en agua ese campamento, la muralla viva, colleja. Natajupi mi mano a la visera, jatamboyo ya se maracamí. Amongaray, Bonanagua, Chinchera, hasta los Purajey, 13 Tuyutí. A los Purajey, regimiento 13, Nanagua de Gloria, Hielo Viejaíte. Haití, Huira y regimiento 7, la muralla viva, Momuajaré. Roatama, Javite, Salay, Etepe, Peteico, Emero, Ñeñandu, Caro, Geyajanwa, Orera, Irepe, pedestal de gloria, Oma, Ejanwa. Comando y rezaba al Gendive, Brizuela, Moco y Bebo y Añambaracá. Al León, Saqueño y Querecuera, Mayor Caballero, Orero y Chá. Cazorro de Tigres, Celecero, Vero, Mazora, Irema, Citoye. Hoy me cuatía, 20 de enero, Peneñón, Gatú, Bembo, Japí. Hoy me va en la cuonera, pero me orera, no, la
Oyupijanwa, Umibaru, Ame Regimiento 13, Oñe Cuambopu, Modelore, Pope, Tuyu, Tionerera, Mita y Puataram, Pino Cuete, Huira Jaibi, tu Oñe Supejeva, Orero Basa, Ojasa, Llave, Omaje, Llave, 20 de enero, y Coeja, Arabienero, Basí, Ojua, Iba, Cuea, Sangre y Fuego, ¡ay, que pavo, a Peña, Bolimembí! En su vivando estamos ahí y Paraguay. Oija, Perame y Popiera, Suiva, Regimiento 13, Cabisuposhú. Cunte que imo anera caellu, pero oyujuta, ave, pire, perení. Oye, pollo, ca, gringo, tuya, viro, nanaguaro, que me oyo, soy ti. Tuve tapo y tepe o la victoria, Regimiento 13 o Pucabimi, Coan y Castumaje y la historia, no vamos a hijarras a Guaraní. Veja nevoí, hay pañales, también lamba, es posible y función ya ve. Oje, sogendúa, manto, güero, viale, nanagua de gloria, farra, carapé. Otro pito, punanagua de gloria, derera puta mamando a mí. O escribí chupe y pajuba historia, tamoñero cuera, 13 tuyutí. Hoy cobe pucuba, manto, gesa, pane, Regimiento 13 era pucuereta, alexa de oro, pema, oye, guane, historia, pajuco, era muguá. Y paje cañón, no sobe y metralla, llama en boca, hija, y bate avión. Anirupe, verendo, cue y muralla, homo, iba, cue, quinta división. Ñanetico, ouro, y viture, cañón, jambo, cara, hasta tirengüe. Aoyoa, arilla, gesa, peñure, y nebulloa, orire, ongüe. Aba y a canhueco, a pega, bebe, a cabera, cuera, homo, sarambí, a los circa, tima, se teja y bebe, y con cuepe, guay, salomita, o copí. Coeti, vive, ore, retendo, pecura, en villo, cuene, catuyo, y qué. José Japerame, Rodolfito López, boca, ira, tape, ojo, apete. Umi 105 y Puapenova, baja Pugendavio y Jugutata. Tesapira mi tatatio ya pobañuja cabi o surumba. Ñagenduro jinawiririo y coba, daya y boilla y cobeta, dai por irupi y pia popova tapendo yuhui, tembi guayaba. Natajupi mi mano a la visera, jatamondojo, sepura jaimí. Amongara y mananagua, chinchera, jase, Regimiento 13 tuyutí. Número 13, ese Regimiento, tamoñero, mento, yecua. Fortina en agua, ese campamento, la muralla viva, olleja. Fortina en agua, ese campamento, la heroica quinta, ese división. Número 13, ese Regimiento, solito el uno, se batalló. Bueno, estamos en la segunda parte del programa. Esta noche desde la Embajada del Paraguay en la República Oriental del Uruguay, como siempre. Nuestro espacio en Facebook Live. Y hoy en compañía de los agregados militares en la Embajada. Nos acompaña a mi derecha el coronel Colmán de Comunicaciones. A mi izquierda el capitán de navío Chávez de la Armada y por supuesto el coronel Mareco de la Aeronáutica. Y hemos hoy no solamente recordado
lo que significa para el Paraguay y para Bolivia la firma del protocolo de paz, sino que hemos honrado la memoria de nuestros caídos, de nuestros héroes, depositando una ofrenda floral, una corona de laureles en el busto del mariscal José Félix Estigarribia Insaurralde, en la calle que lleva su nombre, aquí, en la ciudad de Montevideo. Y lo que celebramos realmente, por lo que hemos estado conversando, hablando con mucha gente, es que por primera vez, y hasta a nosotros nos parece increíble, ante nuestra invitación de que participe con nosotros la embajadora de la República Bolivariana, por la República Plurinacional de Bolivia, haya acompañado esta ofrenda floral y nos haya también con nosotros ayudado a rendir homenaje a los caídos, ya no solamente paraguayos, sino también hermanos bolivianos que dejaron su vida en los cañadones chaqueños. Así que ese hecho es histórico y nos marca la pauta del rumbo que hoy tienen no solo las relaciones, sino los pueblos, los países y sus gobiernos, de tratar de, sobre los desencuentros, sobre los enfrentamientos de ayer, construir la verdadera paz de hoy y proyectar el futuro, proyectar un camino juntos para el mañana. En fin, vamos a ir a imágenes de lo que significó ese acto emotivo en el que habló no solo el ministro de la Embajada, Miguel Cabrera, sino también el coronel Colmán, haciendo una reseña histórica sobre pormenores que hicieron a la contienda. Y después, en la Embajada hicimos una charla, una conferencia donde cada uno de los agregados, desde la visión de sus respectivas armas, nos ilustraron sobre lo que significó la guerra del Chaco y, por supuesto, la intervención de nuestros principales héroes. Así que vamos a ir a las imágenes y volver a rememorar esto que para nosotros fue tremendamente emotivo y de una altísima satisfacción. Con inmensa emoción y alto espíritu de paz, las imágenes, como soldado, como les decía, tengo la honra de hacer uso de la palabra en homenaje al 85º aniversario de la celebración de la firma del protocolo de paz del Chaco. La calle que es lleva una obligación ineludible de gratitud de todos nosotros uruguaya, recordar a quienes en vida fueron ciudadanos y soldados ejemplares que ofrendaron sus vidas en servicio de sus patrias en los momentos cruciales de nuestra historia. Una recordación histórica y hoy el clarín sonoro de nuestras grandes glorias resuena majestuoso, llamando al más profundo silencio por referenciar los nombres de los caídos durante aquella trágica contienda, desde Boquerón hasta Charagua. Porque hizo un gesto, a continuación, tuvo una actitud y sobre todo compartió con nosotros un momento muy emotivo en el que se recordó, porque ella también, como la mayoría de nosotros, tiene ancestros, padres, tíos, abuelos que fueron combatientes, y en homenaje a la memoria de ellos y a su sacrificio fue que depositamos esta ofrenda floral. El toque de clarín marcó un momento muy sentido, emotivo, y todo eso nos permitió de alguna manera estar un poquitito ahí, al lado de los corazones, del espíritu, de las almas de aquellos paraguayos y bolivianos que ofrendaron sus vidas en los cañadones chaqueños por defender a cada uno a su país. El coronel Colmán hizo una interesantísima charla. Realmente, yo lo felicito y aprovecho que está acá con nosotros para pedirle un poco
Saludo, antes vamos a pedirle al capitán Chávez, que es el más antiguo, yo como viejo cuartelero también, respecto a las antigüedades, así que vamos a pedirle al capitán su saludo, después vamos a pedirle al coronel Forman también. El conflicto esperamos que no se repita. Refresque un poco cuáles fueron las ideas que desgranó muy bien. Así como hace... Muchas gracias, señor embajador. Buenas noches para todos. Y recordar nuestra historia, recordar a nuestros héroes es muy importante. Y como decía Confucio, el pueblo que no recuerda o que se olvida de su historia puede volver a repetirla. Entonces, gracias a la excelente idea del señor embajador, hemos apoyado con todo para que sea fructífero y un justo homenaje a nuestros héroes. ¿Quién no es descendiente de algún veterano de la Guerra del Chaco, especialmente nuestra generación? Entonces, eso lo queremos también transmitir a las generaciones venideras y que tengamos siempre en cuenta que nuestro país ha sufrido mucho, ha luchado y siempre ha sobrevivido, y ese es gracias al esfuerzo de todo su pueblo, de toda la nación paraguaya. Entonces van nuestros homenajes a los héroes y los que quedan todavía de los veteranos de la Guerra del Chaco, nuestros saludos cordiales y respetuosos para todos. Así mismo. Coronel, contale un poco a la audiencia, ¿cómo encaraste ese discurso? Realmente muy interesantes los pensamientos, y vi que a la embajadora boliviana también le llegaban, porque fue un discurso equilibrado, ecuánime. No hubieron diferencias, no se exaltó a un ejército, no hubo vencedores ni vencidos, realmente se habló del valor de los derechos que justificaban el reclamo de cada uno de los países y sobre todo de la importancia de la paz, ¿verdad? Sí, antes que nada, muy buenas noches, señor embajador. En base a la lectura, pude comprender la historia de cómo se desarrolló ese conflicto entre bolivianos y paraguayos, y me resultó muy emotivo encararlo de diferente, no del punto de vista patriótico, sino que más de poder hacer entenderle a la gente que iban a estar de que en la actualidad ese conflicto trajo mucha desgracia a dos naciones, devastó en su economía, también en su pueblo. Entonces encaré de ese punto de vista, viendo el protocolo de cómo se venía desarrollando en la parte humana. Entonces, de ensalzar lo que fueron nuestros héroes y rendirles un justo homenaje, tanto paraguayos y bolivianos. Indudablemente, y como te decía, hubo mucho equilibrio. Realmente había una justificación histórica en los reclamos de ambos, pero sin hacer un juicio de valor ofensivo. Realmente lo del Paraguay fue una hazaña, el haber vencido, el haber superado penurias, fatigas, dificultades, limitaciones, falta de provisión y sobre todo de equipos y armamento, hace prácticamente de eso una epopeya, ¿verdad? Fue una guerra librada, alguien dijo en algún momento, por titanes. Fue por gente, por hombres que parecían adornados por una fuerza superior. El valor, la valentía, el arrojo del soldado guaraní una vez más se vio manifiesta en la victoria del Chaco, ¿verdad? La guerra del Chaco se atribuye a sus hombres, especialmente a sus conductores políticos, a sus conductores militares. Venía de un presidente que fue en 2 oportunidades presidente de la República del Paraguay, el doctor Eusebio Ayala. Tenía vasta experiencia en la conducción, era un presidente muy riguroso,
exigente en cuanto al uso de los bienes del Estado y su economía para poder llevar ese conflicto a la victoria. También era un señor muy diplomático, en el cual confió en darle el comando al teniente coronel José Félix Estigarribia. Fue egresado de la escuela francesa, tenía ya una visión moderna en la estrategia militar. Entonces de ahí son las cosas ventajosas que tuvo el Paraguay para la guerra del Chaco, que se había librado del 32 al 35. Nuevamente, hablando de equipamiento, hablando de armamento, hablando de recursos, en todo teníamos mucho menos posibilidades que el ejército adversario. Ni qué decir en tecnología, en aviación, ¿verdad, coronel? Así mismo, señor embajador, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. A mí me tocó hablar un poco sobre la actuación de la aviación en campaña y hemos analizado la importancia de la aviación como un arma nueva. Ya al inicio del siglo XX inicia la Primera Guerra Mundial y el arma aérea nace como algo nuevo y marca un elemento decisorio en las acciones. Así también hemos visto lo que marca Silvio Pettirossi dentro de lo que es la historia de la aviación y la creación de la Escuela de Aviación, que fueron las bases ya de lo que más tarde fue la aviación en campaña. Nuestros aviones, si bien eran de las épocas, estaban en inferiores condiciones comparando con lo de Bolivia. En lo que corresponde al performance, eran de menos velocidad, sus motores eran refrigerados a agua, lo que hacía un esfuerzo mayor del parte del personal de tierra, pero toda esa diferencia de condiciones se completó con el recurso humano, donde el paraguayo siempre demostró ganas, ¿verdad? Y el deseo, esas ganas de vencer que se tenía, ¿verdad? Y el apoyo del nivel de decisión de la República en ese momento, que si bien era modesto, ¿verdad? Apoyaba. Así es. Lo contamos un poco ayer en la charla, muy bien, nos entusiasmabas a todos con lo que fueron los combates aéreos y cómo tuvimos que sufrir bajas y cómo vimos caer aviones y morir a nuestros pilotos y cómo eso afecta a la moral de la tropa y cómo después volvimos a tomarnos revancha en el derribamiento del avión del AS boliviano. ¿Cómo eran las historias? Bueno, inicialmente, cuando comenzaron las acciones, le tocó primeramente a Rafael Pavón, el as de la aviación boliviana. Él era un oficial muy preparado, hizo cursos en Estados Unidos. En el momento del inicio del conflicto, si se puede decir, era uno de los más preparados, Rafael Pavón. Y se enfrenta en un combate aéreo, ¿verdad? Con el entonces piloto Trifón Benítez Vera, quien en plena batalla, ¿verdad? Es derribado, y las fuerzas de superficie que estaban peleando contemplaron el espectáculo, y en ese momento la moral del ejército quedó un poco disminuida, por tratarse, inclusive hubieron cuadros que inmortalizaron ese momento, ¿verdad? Y más tarde, en otro combate,
un avión que despegó de la base aérea entonces denominada López de Tibiti, hoy Mariscal de Estigarribia, en una patrulla normal. Despega una aeronave piloteada por Echeverry, divisa, pasa sobre un fortín boliviano, Florida, sobre Florida, y en ese momento despega una aeronave boliviana piloteada por la aviación boliviana, en este caso Pavón. Y en un momento dado, por ser el avión de Pavón más rápido, el avión paraguayo reduce la velocidad, ¿verdad? Y en ese momento, al sobrepasar, aprovecha para derribar. Y ahí fallece el as de la aviación boliviana, una especie de revancha. Dios mío. Y fue lo que fueron esos héroes, lo que fue Trifón Benítez Vera, Win, lo que fue Echeverry, fue Bozano para la Armada. El capitán Bozano realmente en la retaguardia, vamos a llamarle, fue el hacedor, el ingeniero y el que dirigió esa maquinaria de guerra que era el arsenal de Marina, que no solamente era parte de eso del arsenal de Marina, sino él inclusive convocó a los estudiantes de la Universidad Nacional, a las demás industrias, a unirse al esfuerzo de la guerra y a no hacerle faltar al ejército en campaña los equipos y medios necesarios para continuar con la lucha y seguir con la victoria que desde un principio nuestro ejército paraguayo logró desde el inicio de la guerra, valga la redundancia. Entonces, esa maquinaria de guerra, apoyado por los dos buques cañoneros Paraguay y Humaitá, que fueron construidos específicamente para, ya viendo que venía la guerra, estos buques, como decía uno de su capitán, el capitán Moreno, cuando eso escribió, más que nunca necesitábamos que el día durara 25 horas. Dice, porque trabajábamos 24 horas, por lo menos esa otra una hora para descansar. Esos buques hicieron 84 viajes, transportaron más de 250.000 hombres durante la guerra, sin ninguna demora, no tuvieron ningún desperfecto, ningún impedimento, ningún atraso en su llegada. Y eso es gracias a los hombres y a los técnicos que tenían preparado ya desde un principio la Armada, desde antes del inicio de la guerra ya. Como un arma técnica, la Armada siempre estuvo a la vanguardia de las tecnologías y de preparación del personal, que es muy importante. Los medios se adquieren, pero al personal, capacitar al personal lleva su tiempo y también tiene su costo. Entonces, eso hizo que de una u otra forma también Paraguay tuviera esa ventaja, porque más allá de algunos desperfectos, a través del ingenio del técnico paraguayo, de los técnicos paraguayos, pudieron reparar inclusive las armas que fueron incautadas de los bolivianos para volver a utilizarlas a nuestra forma. Inclusive se acuerda del fusil mata paraguayo que decía que no funcionaba. Sin embargo, eso, Bozano con un ingeniero químico, lograron hacer la mezcla exacta de la pólvora para que funcione en nuestro medio, porque nuestro Chaco tenía sus particularidades medioambientales, vamos a llamarle, del calor, del seco. Entonces el polvo, fabricaban bombas de aviación cuando ya no se podía traer de otros lados. Después de la guerra ya se nos cortaron todo también. Entonces todo eso, ese ingenio hizo también que apoyara bastante a nuestro glorioso ejército en campaña para lograr nuestro objetivo final, que es de recuperar el Chaco paraguayo. Tuvimos unidad en la conducción política, unidad
en la conducción militar. El apoyo de la ciudadanía hizo que tuviéramos un presidente y tuviéramos un comandante y que durante toda la contienda haya una unidad de criterio. Eso fue importante. Bolivia no tuvo la misma suerte, ¿verdad? ¿Cómo fue la historia en Bolivia? Así mismo, realmente al inicio de la Guerra del Chaco tenía un presidente, en aquel entonces el doctor Daniel Salamanca. Inició con el conflicto con el coronel Osorio, el coronel Lanza, el general Hans Kuhn y el general Peñaranda. 4 conductores militares, 2 conductores políticos militares. Y Paraguay desde el inicio de la guerra con el presidente, el doctor Eusebio Ayala, y el general de división José Félix Estigarribia. Entonces fue una fortaleza. Sí. Bueno, pasaríamos la noche realmente hablando de la guerra del Chaco. Nuestro objetivo fundamental fue rendirle un homenaje a través de esta plataforma a nuestros héroes y nos permitimos rememorar hechos históricos, nos ayudaron los agregados militares, nos acompañó ayer mucha gente en la ofrenda floral que hicimos y a pesar de que es muy difícil hacer todavía eso en el Uruguay por los controles y las medidas sanitarias, de todas maneras nuestra gente, nuestros amigos, muchos paraguayos residiendo en el Uruguay, funcionarios de la embajada, de la representación ante el Mercosur y al ADI y del Consulado General estuvieron con nosotros y eso le dio un marco muy significativo a este homenaje que hicimos. Yo vuelvo a agradecer la presencia del diputado, de Daniel Peña Fernández y por supuesto yo no puedo dejar de agradecer a la gente que nos está acompañando normalmente, cotidianamente, cada semana, a los que nos envían sus saludos, a los que están con sus mensajes de aliento, dándonos el impulso para seguir con esto, que hemos empezado aquel 15 de mayo con el Año A virtual, la idea de Juan Radice, el consejero, y que como siempre, Miguel Cabrera y nuestro buen amigo Sandro Morales tiene sus soportes fundamentales. Agradezco a todos por un programa más, un gran esfuerzo. Lo que nosotros hacemos acá al conducirlo es lo más fácil, pero lo que hace la gente que está editando los materiales, que está haciendo posible que tecnológicamente nos contactemos con nuestra gente, es muy importante, es muy valioso y realmente lo agradecemos. Así que a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Nos vamos a ver la semana que viene, si Dios y la Virgen así lo permiten. Buenas noches.